Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, la verdad, por la amable invitación al Colegio de Abogados y de Abogadas de aquí de Costa Rica, también a la UNCITRAL y a Procomer. La verdad es que es y por supuesto, a mi querida amiga y compañera Vilma Sánchez del Castillo, promotora de este cuarto congreso. Aunque no se lo crean, ya está pensando en el quinto congreso. Y realmente a quien yo creo que se le debe mucho de las razones por las que hoy estamos aquí sentados por la ratificación de la Convención de Viena por Costa Rica, ¿no? Mis felicitaciones, por lo tanto, al país. Creo que esto va a significar un grandísimo avance a nivel de seguridad jurídica que van a tener los operadores aquí en este país. Va a incrementar y va a fomentar, sin duda alguna, las relaciones comerciales de Costa Rica con sus socios comerciales. Muchos de ellos, como ya sabemos, se ha dicho ya reiteradamente, también estados parte de la Convención de Viena. Y además va a dar un punto más a una tradición muy importante aquí en Costa Rica, que es la de la neutralidad, principio del que hace gala también la propia Convención de Viena al establecer un conjunto de derechos y obligaciones para las partes derivadas del contrato de compra-venta, compradores y vendedores, que ciertamente son neutrales. Y esto es importante porque, como vimos ayer con los datos que nos estuvieron presentando respecto del comercio exterior por parte de Procomer, la situación, por lo que yo pude observar en los datos, es que realmente se puede asumir tanto la posición compradora como vendedora en un porcentaje muy similar. Hay países donde está la balanza más desequilibrada en favor bien de la posición compradora o bien de la posición vendedora, pero por los datos que pude ver aquí, realmente el empresariado o el tejido empresarial de este país va a asumir cualesquiera de las dos posiciones dependiendo de las relaciones comerciales. Y en este sentido la Convención, la verdad es que establece esta neutralidad y equilibrio de derechos y obligaciones entre las partes del contrato de compraventa, que resulta sumamente, como digo, importante, ¿no? En realidad, cuando vamos a hablar de la parte, perdón que han subido la presentación que tengo para la charla que luego daré posteriormente, entonces no voy a hablar de interpretación de textos uniformes, no tengo presentación ahora para esta parte de la mesa redonda, y aunque sí que es cierto que algunas cuestiones de interpretación, cuando hablamos del ámbito material de aplicación de la Convención de Viena, lógicamente sí que van a ir surgiendo. Quizás como clave en materia precisamente de interpretación de varios de los conceptos que vamos a ver en el ámbito material de aplicación, como son el concepto de establecimiento, como son el concepto de mercaderías, como es el propio concepto del contrato de compraventa al cual se está aplicando la Convención de Viena, hay que tener muy en cuenta precisamente el origen internacional de la Convención de Viena y su ámbito también internacional de aplicación. Esto implica que estos conceptos, establecimientos, mercadería, contrato de compraventa, tienen que ser examinados bajo ese prisma internacional y bajo un prisma autónomo. Esto quiere decir que no vamos a encontrar respuesta a estos conceptos en el derecho nacional, sino en la propia sistemática de la Convención de Viena. Y esto es muy importante porque significa que se construyen estos conceptos y muchos otros, como es lógico, dentro del ámbito de aplicación y en general de la propia Convención de Viena. Esos conceptos se van a construir, como digo, de forma desvinculada a lo que conocemos y sabemos y hemos aprendido en nuestro propio derecho nacional. Y esto, en clave internacional, es, desde luego, importantísimo y se ha desarrollado una doctrina y una jurisprudencia muy importante en relación con el ámbito de aplicación de la Convención. Y lo bueno de Costa Rica, que viene a ser el Estado número 86 que ratifica la Convención de Viena, pues tiene la gran suerte de poder beneficiarse de este desarrollo doctrinal y jurisprudencial ya bastante asentado en muchos puntos, en otros todavía en proceso de evolución, pero que para los jueces y para los operadores jurídicos aquí en este país, pues creo que resulta importante ya contar con ese bagaje doctrinal y jurisprudencial. Bien, hay una cuestión primera, antes de entrar en artículos 1 y siguientes de la Convención de Viena, transitoria, que no creo que vaya a dar problemas aquí en Costa Rica,
normalmente tampoco ha dado muchos problemas a nivel internacional, pero que es interesante, ¿no? Y es que, según entendí ayer, el 17 de abril del 17 de abril de este año, Costa Rica ya ha publicado, ¿no? Ha publicado oficialmente, por decreto, lo que es la ratificación de la Convención de Viena. Sin embargo, como ya sabemos, también lo ha dicho el señor Castellani esta mañana, está en proceso de depositar el instrumento. La cuestión es que internamente deduzco que sí que tiene un cierto valor ya la Convención de Viena por el hecho de estar publicada. A nivel interno, entiendo, esto dependerá, claro, de cómo se interprete aquí en la doctrina costarricense, pero entiendo que hay un cierto valor jurídico a nivel doméstico de la Convención de Viena por el hecho de ser un tratado internacional que ya ha sido publicado oficialmente en el boletín. Sin embargo, a nivel internacional, todavía Costa Rica no se puede considerar de pleno como Estado contratante porque efectivamente no ha procedido al depósito. De hecho, si ustedes ven la lista de Estados miembros, todavía Costa Rica no está incluido. Esto lo digo porque efectivamente puede darse una situación transitoria en contratos que se están celebrando entre la fecha del 17 de abril y la fecha del efectivo depósito del instrumento y donde alguna de las partes podría reclamar la aplicación de la Convención de Viena. Habrá que ver cómo se desenvuelve esta cuestión. Sí les comento que hay una sentencia muy interesante con un caso inverso muy reciente y ya les digo, hay muy poca jurisprudencia sobre esta cuestión. Una sentencia brasileña, que por cierto es la primera sentencia que en Brasil aplica la Convención de Viena, una sentencia de 14 de febrero del 2017 donde precisamente se plantea toda esta cuestión transitoria pero de modo inverso, porque allí lo que sucedía en el caso brasileño es que ella depositó primero el instrumento de ratificación y por lo tanto aparecía ya como Estado contratante en la web oficial y a nivel de depósito de tratados oficialmente como tratado de parte de la Convención y sin embargo no había procedido todavía a la publicación interna. Y entre medias se celebró el contrato de compraventa objeto de enjuiciamiento por el tribunal. En este caso, el tribunal brasileño concluyó señalando que la convención no era aplicable porque, a efectos de la doctrina brasileña, es necesario que se publique oficialmente el texto de la Convención y por eso no la consideró aplicable. Lo que hizo fue indirectamente aplicarla como usos de comercio. Y esto resulta interesante porque encontró una vía al tribunal que estaba claramente a favor de poder aplicar la Convención, pero se veía un poco impedido por el hecho de la no publicación del tratado, pues encontró la vía para poder publicar la Convención. Bueno, en relación con el ámbito, ya pasando más específicamente al ámbito de aplicación de la Convención, la verdad es que Alejandro lo ha tratado estupendamente bien cuando se ha referido a la cuestión de la exclusión del opt-in o del opt-in-out de la Convención de Viena y se ha referido a la aplicación directa y a la aplicación indirecta. Me gustaría reseñar en este caso, lo ha dicho Alejandro, pero creo que es importantísimo resaltarlo de nuevo, la Convención de Viena desplaza completamente a las normas de conflicto, en el sentido de que dándose un supuesto, ya sea de aplicación directa, sobre todo de aplicación directa, porque en la aplicación directa indirecta sí necesitamos recurrir a la norma de conflicto, pero dándose un supuesto de aplicación directa, es decir, las dos partes tienen sus establecimientos en estados contratantes, la Convención aplica directamente. No hay que hacer ningún ejercicio mental de norma de conflicto de leyes para llegar a la aplicación de la Convención de Viena. Esto, aunque no se lo crean, todavía es un mecanismo de pensamiento que utilizan muchos jueces, incluidos algunos jueces en mi país o en Europa, que todavía acuden antes de aplicar directamente la Convención de Viena al Reglamento de Roma sobre ley aplicable. Y, desde luego, esto es un error porque el propósito de la Convención de Viena precisamente es el construirse y erigirse como un texto de derecho uniforme del comercio internacional y, por lo tanto, como derecho sustantivo que va a evitar ese proceso mental en dos pasos que tiene que hacerse cuando sí tiene que intervenir la norma de conflicto de leyes. También les llamo la atención sobre el hecho de que el 1.1a y 1.1b, aplicación directa y aplicación indirecta, aplican en aquellas situaciones en las que no hay selección de derecho aplicable en el contrato. Ya lo sabemos, ayer lo comentó con detalle el profesor Jorge Oviedo, si las partes han elegido el derecho, ya sea ahora mismo el de Costa Rica como Estado parte, o cualquier Estado que sea parte de la Convención de Viena, la Convención de Viena va a aplicar también
directamente y no es necesario nuevamente ningún ejercicio mental de norma de conflicto de leyes, ¿no? Y por lo tanto opera solo en defecto de acuerdo de las partes. Pero es que además es una norma que está dirigida al juez. Son los jueces los destinatarios de la aplicación directa o de la aplicación indirecta, pero no los árbitros. Los árbitros, como ya sabemos, no tienen foro. Los árbitros se mueven en un espectro de libertad en cuanto a la selección del derecho aplicable, mucho más amplia, menos constreñida que la que tienen los jueces y, por lo tanto, a efectos de 1A y 1B, y si la controversia está sometida a arbitraje y no hay selección de derecho aplicable por los árbitros, el 1A, 1B pueden ser completamente desobedecidos o no tomados en consideración por el tribunal arbitral. Dicho esto, no he visto jamás un caso de 1A de aplicación directa donde los árbitros hayan procedido a la no aplicación de la Convención, aun cuando teóricamente podrían hacerlo. Lo que sí que es mucho más frecuente es, bajo el 1B, artículo 95, es no acudir, por supuesto, a las normas de derecho internacional privado del foro de alguna de las partes, porque, como ya he dicho antes, o incluso prescindiendo de la propia sede del arbitraje, puesto que en esta materia los árbitros gozan de bastante libertad, bien sea que es verdad que la Ley de Arbitraje Internacional de Costa Rica en este punto no está en los estándares más modernos a nivel internacional en cuanto a la selección del derecho aplicable por los árbitros, porque todavía está constreñido el árbitro por el derecho aplicable. Eso sí, el derecho aplicable que estime conveniente, que ya es una ventaja porque evita la relación del derecho aplicable conforme a las técnicas típicas conflictuales que sí tendría que utilizar, desde luego, un juez. Bien, relación también con la exclusión, que lo ha comentado Alejandro, yo me gustaría llamar la atención de lo peligroso que es excluir la Convención de Viena. Yo creo que si fuera operador jurídico en Costa Rica, desde luego no la excluiría. El caso que ha comentado Alejandro me ha parecido muy revelador, ¿no? Típico empresario estadounidense que declara, seguramente vía condiciones generales, lo cual habrá que plantearse si la exclusión es válida o no, declara la exclusión de la Convención de Viena. Bien, en esta situación realmente, anteriormente a la ratificación de la Convención por Costa Rica, no había mucho problema, porque realmente la Convención de Viena no iba a ser aplicable ni 1A, evidentemente, ni vía 1B, porque Estados Unidos ha hecho uso de la reserva del artículo 95, que es, a efectos prácticos, es como si se impidiese o no fuese posible la aplicación indirecta de la Convención de Viena. Por lo tanto, anteriormente, digamos, a la ratificación de Costa Rica, esta situación no era problemática. Claro, ahora sí es problemática. Claro, ¿cuál es la situación? La situación es que, en vez de que el juez o el árbitro aplique el derecho que es común tanto al empresario estadounidense como al empresario costarricense, resultará que lo que va a tener que aplicar, si es válida esa exclusión, es el derecho uniforme, el Código de Comercio Uniforme estadounidense, el que corresponda al Estado aplicable en cuestión, con todo el coste. Y no hace falta que aquí son todos juristas, no hace falta que incidan el coste que esto va a suponer para el operador jurídico costarricense, tener que contratar abogados en el sistema americano, en vez de poder aplicar su propio derecho nacional. Por lo tanto, me gustaría llamar la atención de lo errado que es la exclusión, no solo por los efectos prácticos, sino porque además realmente es que estaríamos excluyendo el propio derecho nacional y además un derecho que realmente es un derecho flexible, es un derecho equilibrado, es un derecho que está muy testado ya en la práctica después de más de 35 años de aplicación de la Convención de Viena y que va a ofrecer soluciones importantes para los comerciantes, especialmente las pymes, que según oímos también ayer, van a ser destinatarios muy directos de esta normativa aquí en Costa Rica. Esencial al ámbito de aplicación es el concepto de establecimiento. Las partes tienen que tener establecimientos diferentes en estados contratantes. Que ese establecimiento es algo que la Convención de Viena relata, en cierto modo, en el artículo 10. No dice o no se establece el concepto de establecimiento, sino que es una norma que viene a señalar cuál es el establecimiento relevante en el caso de que haya varios establecimientos en conflicto, ¿no? Por ejemplo, supongamos un establecimiento principal y un establecimiento secundario, determinar cuál de esos dos establecimientos puede ser el relevante de cara a la aplicación de la Convención de Viena.
Lo que les quería aquí llamar la atención respecto del concepto de establecimiento es que, como ya he dicho antes, es un concepto autónomo. Y esa autonomía del concepto de establecimiento viene a que se ha desarrollado doctrinal y jurisprudencialmente 2 notas que debe de cumplir un establecimiento para ser un establecimiento bajo el concepto de la Convención de Viena y, por lo tanto, desplazando establecimientos temporales o establecimientos o lugares que no cumplirán este estándar, ¿no? Y estas dos notas son la permanencia o estabilidad, esto es clave para el concepto de establecimiento, y la habilidad para que se lleve a cabo transacciones de forma autónoma o independiente por parte de ese establecimiento. Y esto lo pongo en relación precisamente con los casos en los cuales se actúa por medio de agentes o por medio de comisionistas, porque no siempre se da la nota de la autonomía o de la independencia, especialmente en los casos de las agencias, y por lo tanto, en esas situaciones la jurisprudencia se inclina por no considerar, cuando se esté celebrando el contrato con la agencia ubicada en el país nacional, en no considerar que ese contrato es nacional, sino muy al contrario, un contrato internacional. No obstante, todo esto hay bastante casuística y hay que ver cada caso en cuestión para determinarlo, ¿no? En relación, quería pasar ahora al concepto de las mercancías. El concepto de mercancías o mercaderías le pasa como al concepto de establecimiento. No está definido en el ámbito de aplicación de la Convención de Viena, pero nuevamente también se ha construido un concepto autónomo del mismo, que no es igual al que probablemente consideremos bajo nuestro derecho nacional, donde estamos muy apegados a una concepción de lo que sean las mercancías o mercaderías, pues muy anclada en lo que es la tradición jurídica, ¿no? Y sobre todo en una tradición jurídica anclada muy en una economía preindustrial, una economía agrícola y una economía que no responde desde luego a los bienes que hoy en día se intercambian en el comercio internacional, ¿no? Esto quiere decir que el clásico concepto de bien mueble corporable es ha sido sustituido desde luego en el ámbito de la Convención de Viena, que va mucho más allá. El concepto de mercaderías desde luego no alcanza al inmueble, esto sí que está clarísimo, pero sí que desde luego alcanza tanto a los tangibles como a los intangibles. Y en consecuencia, por ejemplo, por poner el ejemplo posiblemente de intangibles, como pudiera ser el gas, la Convención de Viena, desde luego, aplica a las transacciones de gas. No aplica, como sabemos, a las transacciones de electricidad, porque estas sí que están expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la Convención de Viena. Aplica también, por supuesto, a las compraventas de petróleo. Por supuesto, aplica a mercaderías en el sentido más amplio de la palabra, lo que llamamos commodities, y esto es particularmente importante en el café o los productos que se cultivan y que se desarrollan aquí en Costa Rica. Desde luego aplica a todos estos. Por cierto, aplica también en los mercados de commodities, porque los mercados de commodities lo que son es una forma en la cual se perfecciona el contrato de compra-venta y no por ello queda excluida la Convención de Viena, aun cuando el proceso de la formación del contrato en los mercados de café internacional, etcétera, sean realizados de esa forma o de esa manera. Y les decía que el concepto de intangible tiene mucha importancia con el software. Las compraventas de software, en principio, quedan o pueden quedar también gobernadas por la Convención de Viena, incluso aunque la transmisión sea total online también del software. Por lo tanto, el que sea un intangible y que se transmita electrónicamente no impide la aplicación de la Convención de Viena al ámbito por ejemplo, como les estoy comentando, del software. Por cierto, que he de decir que en general, en el ámbito de aplicación de la Convención de Viena, cada vez nos encontramos, como por regla general, como principio básico, con una jurisprudencia y una doctrina que es cada vez más extensiva del ámbito de aplicación de la Convención de Viena y, por lo tanto, esto hace que se estén realizando interpretaciones progresistas de la propia Convención de Viena o interpretaciones dinámicas de la Convención para incluir a estas nuevas realidades, como puede ser el software, dentro del ámbito de aplicación de la Convención de Viena, ¿no?
Es también, en relación con el concepto de mercancías, ya no voy a decir nada más, simplemente les recuerdo que para la Convención de Viena, por esto también es importante de cara a Costa Rica con doble codificación civil y mercantil, es irrelevante el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Esto quiere decir que la caracterización del contrato a nivel interno es indiferente de cara a determinar el ámbito de aplicación de la Convención de Viena. El carácter mercantil o civil puede tener importancia, sin duda alguna, en relación luego con las cuestiones no reguladas por la Convención de Viena o porque en ese caso, en las cuestiones excluidas o en las lagunas, cuando tengamos que ir al derecho interno, porque ahí sí que será importante determinar si el contrato es civil o mercantil, pero no de cara al ámbito de aplicación de la Convención de Viena, que trasciende completamente esa dualidad característica en nuestros sistemas. En relación con las exclusiones de la Convención de Viena, voy a ir rápido. Simplemente les llamo la atención de que hay algunas exclusiones. Quizás la más importante es la de compraventas para uso o consumo personal, familiar o doméstico. Esto quiere decir, aunque luego tiene una excepción, que no voy a entrar ahora en ella, básicamente lo que quiere decir es que las compraventas típicas y clásicas de consumo con consumidores caen fuera del ámbito de aplicación de la Convención de Viena. Pero, ojo, no las compraventas para uso o consumo empresarial. Las compraventas para uso o consumo empresarial, llamadas también compra-inversión, estas quedan gobernadas por el ámbito de aplicación también de la Convención de Viena. Ya para finalizar, porque este es también importante en respecto del ámbito de aplicación de la Convención de Viena, el contrato de compraventa. La Convención de Viena trasciende de la clásica definición que tenemos en nuestras codificaciones respecto de qué se entiende por un contrato de compraventa, es decir, la entrega de la cosa, pago del precio. Esto es una mecánica muy clásica decimonónica y, como ya he dicho antes, también concepciones preindustriales del contrato de compraventa, que no se acercan tanto a la moderna realidad de la economía en el comercio internacional. Y, por lo tanto, la Convención de Viena aplica mucho más que al clásico contrato de compraventa. Aplica a lo que podrían llamarse muchos derechos internos como contratos de suministro, es decir, compraventas repetidas. Bueno, esto es facilísimo, no requiere tampoco mayor explicaciones, pero no aplica únicamente a la compraventa de tracto único, también a las de tracto sucesivo. Pero aplica a contratos que, además, bajo los derechos nacionales, son considerados otros tipos contractuales. Y me refiero en concreto al contrato de obra con suministro de materiales. La Convención de Viena aplica, no sé cómo se llamará aquí, lo siento, el contrato, posiblemente así, no, contrato de obra o de arrendamiento de obra con suministro de materiales, que es como lo llamaríamos en el derecho español. No sé la nomenclatura aquí en Costa Rica, supongo será parecida. Bueno, contratos en los cuales, en definitiva, el comprador se obliga también a realizar manufactura o producción sobre la cosa. Claro, aquí se fijarán que hemos trascendido de la típica obligación de dar a la obligación de hacer. El vendedor asume obligaciones de hacer. Y aplica también, en este sentido, ayer lo comentó el profesor Jorge Oviedo, a los contratos mixtos de compraventas y servicios. Y, por lo tanto, solo cuando el servicio es la parte principal del contrato, es cuando queda excluida la Convención de Viena. Pero contratos, por ejemplo, en los cuales se encarga la fabricación de una máquina para que esa máquina sea posteriormente instalada en el establecimiento del comprador, para que esa máquina se le dé asistencia técnica al comprador, para que se le dé la formación, etcétera, por ejemplo, a los operarios, servicios, básicamente, estos contratos quedan incluidos bajo el ámbito de aplicación de la Convención de Viena. Aplica, y ya finalizo, antes de que me llamen la atención, aplica también a los contratos de distribución internacional. En los contratos de distribución internacional, sin duda alguna, a los contratos de compraventa concluidos sobre la base del contrato de distribución, pero también dándose determinadas circunstancias al propio contrato marco. Al propio contrato marco de distribución también se le puede aplicar, y de hecho ya hay jurisprudencia y doctrina que abundantemente ha tratado esta cuestión. Por lo tanto, el ámbito de aplicación, como ven, de la Convención de Viena es bastante más amplio de lo que en un primer momento podríamos pensar cuando vemos el título de la propia Convención de Viena y sobre todo cuando pensamos en el clásico contrato de compraventa a nivel doméstico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vilma, por la invitación.